Bienvenido o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un documento fascinante, uno que traza como la ruta del franciscano seglar en nuestros tiempos. Tenemos aquí textos que describen un llamado muy particular. Vivir una vocación espiritual, sí, pero no allá en un monasterio, sino, bueno, en medio del ajetreo diario. Claro. En la familia, el trabajo, la sociedad. Así que nuestra misión hoy es como destilar la esencia de este compromiso y entender cómo se vive, ¿no? En la práctica. Precisamente. Lo que vamos a analizar es como un marco de referencia, ¿sabes? Una especie de mapa para captar cómo una espiritualidad que tiene siglos de historia, pues se despliega activamente hoy. Ajá. El documento lo deja muy claro, ¿eh? No se trata de una etiqueta espiritual pasiva, para nada. Es un compromiso dinámico que toca todas las facetas de la vida. Lo íntimo, lo familiar, lo social, incluso nuestra relación con el planeta. Entiendo. Es, en esencia, una guía para actuar, pero basada en principios muy concretos que vienen de San Francisco de Asís. Entendido. Entonces, empecemos a desgranar esto. El punto de partida, me parece, es reconocer una vocación específica, ¿no? Un llamado. Exacto. El texto habla de seguir a Cristo al estilo de San Francisco, pero siendo laicos, en medio del mundo. Esto ya plantea una dinámica interesante. No es retirarse, sino transformar desde adentro, digamos. Justo. Se habla de ser testigos del amor de Dios y de la fraternidad universal. Pero a ver, ¿cómo se diferencia esto de simplemente ser una buena persona? ¿Qué significa esa consagración laica que menciona? Esa es una pregunta clave, ¿eh? La diferencia está en la intencionalidad y el marco espiritual específico. No es solo bondad así genérica. Claro. Es una respuesta consciente a un llamado que se percibe y que está estructurado por el carisma franciscano. La consagración laical implica un compromiso formal, muchas veces dentro de una fraternidad, de vivir el Evangelio según la inspiración de Francisco. Ah, ok. Es una forma reconocida por la Iglesia de canalizar la vida bautismal, pero con un acento particular. Implica una responsabilidad, ¿sabes?, de encarnar ciertos valores no solo en privado, sino como parte de una misión en el mundo. Entiendo. Es como una identidad asumida con un propósito claro. Y esa identidad, dices, se basa en dos pilares fundamentales, según el texto: el Evangelio y la espiritualidad franciscana. ¿El Evangelio como la guía suprema? Sí, el documento lo pone en el centro. Y ojo, no como un libro de reglas estáticas, sino como la palabra viva de Dios que ilumina el camino. Ajá. Se enfatiza que el franciscano seglar busca comprenderlo y vivirlo en la realidad cotidiana, dejándose guiar por Jesús, sus enseñanzas, su ejemplo. El texto menciona explícitamente principios como el amor a Dios y al prójimo, la búsqueda de la verdad, la solidaridad. ¿Con los necesitados? Exacto, con los más necesitados, y la promoción incansable de la dignidad humana. Se ve como una fuerza motriz, algo que te saca, digamos, de la zona de confort. Y junto al Evangelio está la espiritualidad propiamente franciscana, que bueno, a menudo se asocia con la paz, la naturaleza, la simplicidad. ¿Cómo lo describe este documento? Va más allá de esos tópicos. Va mucho más allá, aunque esos elementos son centrales, claro. Lo describe como un modo de vida integral, caracterizado por la simplicidad voluntaria, una humildad profunda, pero no falsa modestia, ¿eh? Entiendo. Sino como reconocer la propia verdad ante Dios y los demás. Una fraternidad que busca activamente construir puentes. Y un amor reverente por toda la creación, vista como hermana. Qué interesante eso de hermana. Sí, y lo fascinante aquí es la insistencia en que no es una espiritualidad de puertas adentro. Busca constantemente unir la contemplación, la vida interior, con la acción externa. Es una espiritualidad encarnada, digamos. Hablas de simplicidad voluntaria y también de pobreza de espíritu. El texto menciona esto último. ¿Podríamos profundizar un poquito? Porque pobreza, hoy, puede sonar negativo o solo material, ¿no? Es un punto crucial y, sí, a menudo mal entendido. La pobreza de espíritu que el texto evoca, siguiendo a Francisco, no es primariamente la falta de bienes materiales, aunque puede incluir una vida sencilla, desapegada. Ajá. Es más bien una actitud interior,
de dependencia radical de Dios, de libertad frente a las posesiones, al poder, de humildad y apertura a los demás. Es como vaciarse del ego para llenarse de Dios y del prójimo. O sea, una libertad interior. Exacto. Y esta actitud es la que, según el documento, permite construir relaciones fraternas auténticas y solidarizarse de verdad con quienes sufren carencias, pero no desde arriba, sino desde la igualdad fundamental. Eso le da una dimensión mucho más profunda, claro. Pasemos ahora a cómo se traduce todo esto en compromiso concreto, porque aquí es donde el documento parece ponerse muy práctico, ¿no? Abordando de lleno el compromiso social. Menciona una opción preferencial por los pobres y marginados. ¿Es esto diferente de la caridad tradicional? El texto sugiere que sí, que es más que caridad, aunque le incluye, por supuesto. Es una opción, una elección deliberada de mirar la realidad desde la perspectiva de los excluidos y comprometerse activamente con ellos. Caminar con ellos, dices. Justo. No se trata solo de dar limosna, sino de caminar con ellos, ser voz y defensores de sus derechos, como dice el documento. Implica cuestionar las estructuras que generan esa pobreza y marginación. La solidaridad activa busca empoderar, restaurar la dignidad, reconociendo que la pobreza no es solo falta de dinero. Claro, es falta de oportunidades, de respeto, de voz. Exactamente. Y eso conecta con otro punto que resalta el texto. La lucha contra las desigualdades y la defensa de los derechos humanos. Habla de abordar las causas estructurales. Eso suena ambicioso, ¿eh? Casi político. ¿Cómo plantea el documento que un laico franciscano haga esto? Pues lo plantea como una exigencia de la fe vivida en el mundo. Si reconoces que cada persona tiene una dignidad inalienable, creada a imagen de Dios, eso te lleva necesariamente a denunciar y combatir las estructuras que niegan esa dignidad. Entiendo. Ser agentes de cambio, como propone el texto, puede manifestarse de muchas formas, desde promover la justicia en tu propio trabajo, participar cívicamente informado por estos valores, apoyar organizaciones que defienden derechos. Incluso educar en casa sobre esto. Claro, hasta la educación en la propia familia y comunidad sobre estas cuestiones. No se trata necesariamente de política partidista, sino de incidir en las estructuras sociales, económicas, políticas, para que sean más justas, siempre basándose en el Evangelio y la fraternidad. Entiendo. Es actuar en la esfera pública, pero desde una motivación espiritual clara. El documento también habla de construir una cultura de paz y reconciliación, siguiendo el ejemplo de Francisco como instrumento de paz. En un mundo tan polarizado como el nuestro, ¿cómo se aterriza esto? Bueno, el texto lo enfoca como un trabajo que empieza en lo personal, ¿sabes? Y de ahí se irradia hacia afuera. Desde uno mismo. Sí. Implica primero cultivar la paz interior, manejar los propios conflictos de manera no violenta. Luego, en las relaciones con los demás, familia, amigos, comunidad, promover activamente el diálogo, la escucha respetuosa, buscar entender al otro, incluso cuando hay desacuerdos profundos. Que no es fácil. Para nada. Significa ser proactivos en la reconciliación donde hay rupturas. Y a nivel social, pues apoyar iniciativas que fomenten la paz, la justicia restaurativa, la mediación, superar barreras ideológicas, culturales, religiosas que nos dividen. Es un compromiso constante por tejer lazos de fraternidad. Y junto a este fuerte énfasis social, aparece con igual fuerza el tema ecológico, el cuidado de la creación. Esto resuena muchísimo hoy en día. ¿Qué enfoque particular le da el documento desde la perspectiva franciscana? El enfoque es profundamente relacional y espiritual. No es meramente técnico o de gestión ambiental. Ah, mira qué interesante. Se basa en la visión de Francisco de Asís, que veía a todas las criaturas, el sol, la luna, el agua, los animales, como hermanos y hermanas. Parte de una misma familia creada por Dios. Claro, el cántico de las criaturas. Exacto. El documento habla de ser custodios, no dueños, de la creación. Y esto implica una responsabilidad activa de protegerla. No solo por su utilidad para nosotros, sino por su valor intrínseco. Contemplar la belleza de la naturaleza te lleva a reconocer la interdependencia de todo y a lamentar el daño que le hacemos. Esa idea de custodios es potente. ¿Y cómo se traduce esa custodia en acciones cotidianas concretas, según el texto? Porque a veces el problema parece tan enorme que uno no sabe ni por dónde empezar, ¿verdad? Sí, es verdad.
Pero el documento lo aterriza promoviendo un estilo de vida coherente con esa visión. Se basa en los principios franciscanos de simplicidad y sobriedad. Critica directamente el consumismo, desenfrenado, la cultura del descarte. Ajá. Las acciones sugeridas son prácticas. Reducir el consumo innecesario, reutilizar y reciclar, usar responsablemente el agua y la energía, optar por renovables si es posible, tomar decisiones conscientes sobre la comida. ¿Cómo reducir el consumo de carne, por ejemplo? Podría ser, sí, o apoyar la agricultura local, sostenible. Elegir medios de transporte menos contaminantes. Se trata de ser un testimonio vivo de que otro modo de vida es posible. Uno más respetuoso con los límites del planeta. Y es muy interesante cómo el texto conecta directamente esta ecología con la justicia social. Habla de ecología integral, un término que hemos oído más recientemente. Exactamente. El documento subraya esa conexión vital. Reconoce explícitamente que la crisis ecológica y la crisis social son dos caras de la misma moneda. Claro. Son los más pobres y vulnerables quienes sufren de manera desproporcionada los efectos de la degradación ambiental, la contaminación, la pérdida de tierras, los desastres naturales por el cambio climático. Siempre los mismos. Pues sí. Por lo tanto, el compromiso ecológico del franciscano seglar es inseparable de la lucha por la justicia social. Incluye defender los derechos de las comunidades afectadas, denunciar la injusticia ambiental y trabajar por una transición justa hacia modelos de desarrollo sostenibles que no dejen a nadie atrás. Es cuidar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Esta visión integral es realmente ampliadora. Abarcadora. Y el compromiso no se queda ahí, ¿verdad? El documento también lo lleva a esferas más íntimas. La familia, la educación, la cultura. Empecemos por la familia. ¿Qué rol le asigna? La considera el núcleo fundamental. La iglesia doméstica, dicen. El primer lugar donde se aprenden y se viven los valores. Ajá. El compromiso aquí es, múltiple. Fortalecer los lazos familiares basados en el amor, el respeto mutuo, el perdón, el apoyo. Se habla de promover el diálogo constante, la comprensión entre generaciones. La comunicación. Fundamental. También se valora enormemente la responsabilidad de educar a los hijos en un ambiente de fe y valores cristianos y franciscanos. La solidaridad, la compasión, el cuidado de los demás y de la creación. Además, se llama a las familias a ser testigos en la comunidad de relaciones sanas, estables, comprometidas. Ser como faros de esperanza. Esto plantea un desafío enorme en el contexto actual, con tantas presiones sobre la vida familiar. ¿El documento aborda estas dificultades o se queda en el ideal? Si bien se centra en el ideal y la vocación, yo creo que implícitamente reconoce los desafíos al llamar a un compromiso activo para fortalecerla. No da por sentado que sea fácil. Claro, no es automático. Exacto. El énfasis en el diálogo, el apoyo mutuo, sugiere que hay conciencia de las tensiones y dificultades de la vida familiar hoy. El llamado es a no rendirse ante las presiones externas, laborales, económicas, culturales, que pueden fragmentar a la familia, sino a invertir tiempo y esfuerzo consciente en cultivar esas relaciones, precisamente porque se consideran un pilar esencial. Y en cuanto a la educación y la formación, ¿se limita a la crianza de los hijos o va más allá? No, va más allá. Se reconoce la importancia de una formación integral para todas las personas, en todas las etapas de la vida. Para todos. Sí. El compromiso es fomentar una educación que no solo transmita conocimientos académicos, sino que promueva el crecimiento en todas las dimensiones: intelectual, emocional, social, espiritual. Y específicamente se busca permear la educación, sea formal o informal, en escuelas, parroquias, grupos, con los valores franciscanos: la fraternidad, la justicia social, la paz, el respeto por la diversidad y el cuidado del medio ambiente. Formar personas íntegras, no solo profesionales. Justo eso. Formar ciudadanos responsables y personas íntegras. Y finalmente, en esta sección, la cultura. Habla de una presencia activa. ¿Cómo se entiende eso? ¿Se trata de crear una subcultura franciscana o de interactuar con la cultura general?
Definitivamente lo segundo. No se trata de crear un gueto cultural, para nada, sino de ser sal y luz dentro de la cultura existente. Ajá. La presencia activa implica participar en el mundo cultural, arte, música, literatura, medios de comunicación, tradiciones locales, y buscar enriquecerlo desde la perspectiva franciscana. ¿Cómo? Pues puede significar promover expresiones artísticas que reflejen la belleza, la fraternidad, la justicia, apoyar iniciativas culturales que fomenten el diálogo intercultural, interreligioso, o simplemente vivir y trabajar en ámbitos culturales con coherencia y respeto, ofreciendo una visión del mundo centrada en el Evangelio y los valores franciscanos. Es valorar la creatividad humana como un don y orientarla hacia el bien común. Eso implica un discernimiento constante sobre cómo interactuar, ¿no? Entre valorar lo bueno de la cultura y a la vez señalar críticamente lo que va contra estos valores. Sin duda. Esa tensión es inherente a una presencia activa. No es una aceptación acrítica de todo, ni tampoco un rechazo total. Requiere discernimiento para identificar tanto las semillas del verbo, digamos, los elementos de verdad y bondad presentes en la cultura, como aquellas corrientes o manifestaciones que deshumanizan, que promueven la división, el consumismo, la violencia. Entiendo. El compromiso es ser agentes de transformación cultural, aportando la riqueza de la visión franciscana de manera propositiva y dialogante, buscando siempre construir puentes. Llegamos a la última parte, que aborda los desafíos permanentes y la importancia del testimonio. El documento no pinta un camino fácil, ¿eh? Menciona un llamado constante a la conversión personal y comunitaria. ¿Qué significa esto en la práctica continua? Significa que este compromiso no es algo que se logra de una vez y ya está. Es un camino de crecimiento, de transformación, que dura toda la vida. Continuo. Sí, la conversión personal implica un esfuerzo continuo por alinear la propia vida con los valores del Evangelio y el carisma franciscano, luchando contra el egoísmo, la comodidad, la indiferencia, el juicio fácil. Que siempre están ahí. Claro. Y es también comunitaria, porque este camino se recorre en fraternidad. La comunidad se convierte en un espacio de apoyo mutuo, de corrección fraterna, de celebrar los avances juntos. Es reconocer que tanto individualmente como en grupo, siempre hay espacio para crecer en coherencia entre lo que se cree, se dice y se hace. Y para afrontar estos desafíos, y los del mundo, el texto insiste en la formación continua y el discernimiento. ¿Por qué son tan cruciales? Son cruciales porque el mundo y sus desafíos cambian constantemente, ¿verdad? La formación continua, que puede incluir estudio de la fe, de la doctrina social, de la espiritualidad franciscana, pero también análisis de la realidad social, ecológica, te permite comprender mejor el contexto en el que vives y actúas. Estar al día, digamos. Exacto. Y el discernimiento, entendido como una búsqueda orante de la voluntad de Dios en cada situación concreta, guiados por el Espíritu Santo y en diálogo con la comunidad, es esencial para tomar decisiones y elegir acciones que sean verdaderamente respuestas evangélicas y franciscanas a esos desafíos. No se trata de tener respuestas prefabricadas, sino de desarrollar la sabiduría para responder fielmente en cada momento. Y como colofón, todo parece confluir en la idea del testimonio. El documento le da una fuerza enorme a esto. Sí, lo presenta casi como la herramienta principal de evangelización y transformación. La idea es que la forma más poderosa de comunicar el mensaje del Evangelio y los valores franciscanos no es tanto con palabras o grandes discursos, aunque también pueden ser necesarios, claro. Ajá. Sino a través de una vida vivida con coherencia, con alegría, con autenticidad en medio del mundo. El ejemplo. Exacto, ser testigos de la fraternidad en las relaciones, de la justicia en el trabajo, de la simplicidad en el estilo de vida, del cuidado de la creación en las acciones diarias. Eso es lo que, según el texto, tiene el poder de interpelar, de despertar preguntas, de ofrecer esperanza y de inspirar a otros a buscar un mundo más humano y fraterno. Es ser instrumentos de cambio, como decía Francisco, empezando por uno mismo y en colaboración con todos los que buscan el bien. Bueno, hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde la naturaleza de esta vocación laical franciscana,
sus cimientos en el Evangelio y la espiritualidad de Francisco, hasta su despliegue concreto en el compromiso social y ecológico, la vida familiar, la educación, la cultura, y los desafíos constantes que culminan en el poder del testimonio. Queda claro que es un llamado exigente, pero profundamente integrado en la vida cotidiana. Exacto. El hilo conductor es ese compromiso activo en el mundo, pero no del mundo en sus aspectos negativos, digamos. Es una acción siempre alimentada por una espiritualidad profunda que le da sentido y dirección. Y esto nos deja con una pregunta resonando, quizás, en una sociedad globalizada, tecnológica, a menudo marcada por la complejidad, la competencia, la búsqueda de eficiencia a toda costa. ¿Qué relevancia real, qué potencia transformadora puede tener hoy una espiritualidad que pone el acento en la simplicidad, la humildad, la fraternidad universal y el servicio a los últimos? ¿Dónde reside la fuerza de ese testimonio franciscano seglar en medio de las complejidades del siglo XXI? Es una reflexión que, invita a seguir profundizando.